Negocios Decodificados, un programa que trata los temas más relevantes y actuales para mejorar los negocios, simplificando situaciones complejas, ayudando a tener mejor entendimiento del mundo actual de las empresas, las marcas y los mercados. Sí, la verdad es que fue muy interesante el tema de los Óscares. Oye, un tema bien interesante que yo creo que también hoy todos debemos abordar es la reinvención, ¿no? El poder de reinventarte. Creo que un ejemplo que nos puede ayudar a entender la importancia de la reinvención pues es la historia de la humanidad, ¿no? El ser humano, por naturaleza, dependiendo del momento que esté viviendo, pues tiene que enfrentar ciertos retos, ciertas problemáticas y por lo tanto tiene que reinventarse, ¿no? Por ejemplo, una forma de entenderlo es la línea del tiempo, y como esto es un podcast de negocios, me gustaría rápidamente comentarlo, es las revoluciones industriales, ¿no? Hay 4 revoluciones industriales al menos identificadas el día de hoy. La primera es cuando nace la máquina de vapor. Entonces imagínate lo que tuvo que hacer la industria en aquellos años. Antes de la máquina de vapor, pues la gente tenía que trasladarse pues en caballos, en carretas, ¿no? Claro. En animales, a pie, ¿no? Claro. Nace la máquina de vapor, entonces eso ayuda al trasladar productos, a los traslados de las personas. Y entonces todos los que tenían ese trabajo, a lo mejor de manejar caballos o carretas, pues tuvieron que adaptarse y reinventarse. Claro. Luego la segunda es cuando viene la parte de la energía eléctrica. Entonces, mismo caso, a lo mejor muchas de las personas tenían un empleo o daban un servicio iluminando con velas, ¿no? Con lamparitas de gas, petróleo, lo que hubiera, ¿no? Entonces, pues nace la energía eléctrica y pues adaptarse toda la industria, ¿no? Y todas las personas que daban ese servicio. Claro. Igual, tercera, viene la computación o la computadora y pues mismo caso, ¿no? Todas las que hacían a lo mejor una labor, imagínate tú en las bibliotecas, en todo lo que tenía que apuntar o ir a buscar los libros ahí en las tarjetitas, ¿no? Creo que a mí nos tocó. Sí, claro. O en los bancos, ¿no? Toda la información que era a lo mejor a mano. Que tenías que forzosamente estar ahí en el banco. Exacto, físicamente. Entonces nace la computación, revoluciona la industria y entonces pues todos los que hacen los servicios se adaptan. Y hoy estamos viviendo el Internet de las cosas. Claro. Y ahora todo está conectado, máquinas con máquinas, personas con máquinas, máquinas a través de conexión de personas. Entonces vas a tiendas como H-E-B o como Walmart y ves ya pues, máquinas donde tú puedes pagar de manera autónoma, ¿no? Y entonces empieza la pregunta, oye, pero eso no está bien porque mucha gente se va a quedar sin empleo. Pero lo que nos ha enseñado la época o la historia es que todos se han reinventado. Claro. Todos han tenido que conocer de ese tema o estudiar de ese tema, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo consideras tú que es importante reinventarse? O sea, para dar aquí un poquito de contexto a todo lo que nos estás escuchando, ¿cuándo debemos reinventarnos? Bueno, como lo comentas, reinventarse es bien importante. Digo, con todos estos cambios que has mencionado, o la gente o se estanca o evoluciona. Así es. O a veces es reinventarse totalmente. O sea, si tú tenías un negocio de petróleo en aquel entonces y el petróleo... Llegó la luz, sí. Llega la luz y entonces pues ya tienes que hacer algo totalmente nuevo. Y ahí tienes que agarrar una hoja nueva y decir, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo voy a existir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, en ciertas ocasiones, reinventarte de manera completa vale mucho la pena y puede ayudarte a conocer nuevos capítulos de tu vida que tal vez no conocías. Entonces, ¿cuándo es importante reinventarte? Una de las formas o una de las razones que yo creo que debe haber para reinventarte es cuando te sientes estancado. O sea, cuando tal vez ya llevas tiempo sin notar mucho avance en tu vida, tal vez que llevas mucho tiempo trabajando en el mismo trabajo, en el mismo empleo, cuando llevas tiempo viviendo una vida muy cíclica, tal vez ahí es donde vale la pena decir, oye, visualizar qué pasa si sigo así, se ve que vienen bien las cosas o esta rutina, este estilo de vida, pues de plano va a terminar siendo algo que no sea pleno para mí.
Ahí es cuando es importante reinventarte. Hay gente que lleva mucho tiempo haciendo lo que hace y le gusta y qué bueno, pero hay otra gente que sí es infeliz o que eventualmente se está haciendo infeliz. Entonces, para eso es importante reinventarte, ya sea como persona, ¿verdad? Pero también como empresa, cuando estás estancado, que Ventas. también, sí, que ves que las cosas no están progresando y que tienes que darle algún giro a las cosas. Uno de los ejemplos que a mí se me ocurren de estos casos de empresas que están estancadas, pues es Marvel. En los 80s, DC Comics es la empresa que tenía a Superman y a Batman, eran los que mandaban. O sea, digamos, hagamos un comparativo y los superhéroes de DC Comics eran como el Real Madrid y los demás, no sé, Spider-Man, Iron Man, Capitán América y todo, estaban muy abajo en popularidad. Tal vez en las revistas sí se compraban los cómics. Tal vez los cómics ahí estaban medios parejos, pero DC no tenían esa vitrina global, ¿no? DC Comics había aprovechado en ese tiempo, igual un poquito antes, a sacar a Batman en la televisión. Hicieron un programa, creo que hasta en los 60s era, 60, sí. 70s, un programa de Batman que fue súper exitoso. Y luego las películas de Superman con Christopher Reeve. Sí. Entonces ellos aprovecharon estas nuevas plataformas de los medios, especialmente tele y cine, para catapultar a los superhéroes de DC Comics. Y Marvel no había hecho nada de eso. Entonces resulta que Marvel a finales de los 90s estaba en bancarrota y estaba en serios problemas financieros. Lo que decidieron hacer es, para salirnos de la bronca, bueno, también vamos a licenciar a nuestros superhéroes más importantes para hacer películas. Pero ellos no eran los dueños. Los dueños eran, digamos que de la película era la productora que hacía la película y se llevaban un margen de ingreso, sí. Marvel. Entonces, por ese licenciamiento, ¿no? Exacto. Entonces se dejaron a los más importantes, que era Spider-Man, que eran los Cuatro Fantásticos y X-Men. Esos tres eran los más populares y hicieron las películas y les fue bien a Marvel, pero con lo que les quedaba de ese porcentaje no era mucho. Entonces no era suficiente para poder salir adelante y entonces tuvieron que hacer algo más. Terminaron financiándose. La estrategia más importante fue esa, financiarse. Creo que fueron con Merrill Lynch, el banco. Agarraron un financiamiento muy fuerte, donde se endeudaron súper fuerte, pero con el plan de sacar a los superhéroes categoría B, o sea, de los que realmente no eran tan famosos, y ahora sí ellos ser dueños de sus propias películas. Y la estrategia también fue, o parte de lo interesante es hacer lo que le llaman el Cinematic Universe, o sea, el que todos estos superhéroes de alguna manera convivieran y hubiera constancia para que hubiera secuelas y segundas partes. Entre la historia y también los personajes, porque fueron consistentes con los actores también, porque también DC Comics, en cuestión de Batman, y si recordamos en las primeras que hizo Tim Burton, pues salía primero Michael Keaton y luego salió Val Kilmer y luego hasta George Clooney, entonces cambiaban de Batman a cada ratito y ahorita siguen cambiándolo. Y en el caso de... Pues el actual ya es alguien completamente como que fuera de la que te imaginabas de un Batman tradicional. Sí, el de Crepúsculo, ¿no? Sí. Que es muy diferente. Y entonces con esta estrategia empezaron a tratar de incursionar en las películas, pero necesitaban un primer caso de éxito. Y el primer caso de éxito, pues decidieron que fuera Iron Man. Un personaje que no hubiera salido en películas anteriormente. Y para ello necesitaban un actor que tampoco fuera el prototipo de un superhéroe. Muchas veces pensamos en un superhéroe, no sé, muy fuerte, corpulento, ¿no? con una actitud muy fuerte, muy tesonera. Y no, aquí querían como que alguien que fuera medio arrogante y vulnerable, ¿no? O sea, una personalidad extraña. Y decidieron que el actor fuera Robert Downey Jr., que también, curiosamente, es un tema interesante de reinvención. Sí. Porque él también estaba pasando por sus propios problemas. Sí se veía que era un gran potencial de actor, incluso ganó un Oscar por la película de Chaplin, pero caía recurrentemente en problemas de adicción y iba a rehabilitación y todo, entonces su carrera era un sub y baja y realmente no era en esas épocas muy famoso. Sí. Haz de cuenta que coincidieron tanto las necesidades del actor como las de Marvel, hacen Iron Man y fue un exitazo.
Cabe señalar también que, como un tema de negocios, que ahí Robert Downey Jr. apostó por él mismo. Agarró un sueldo muy bajo por actuar, pero se iba a llevar un porcentaje de los ingresos de la película. Y tal vez en la primera película le fue decente, pero la segunda, en la tercera. Y entonces Marvel empieza a agarrar. Fue un hitazo la primera película de Iron Man, y fue la primera inercia para que vinieran todas estas nuevas películas de estos personajes: Capitán América, Hulk, también Thor, por ejemplo. Y luego pues llega la película de Avengers, donde se juntan todos los principales superhéroes de Marvel, y bueno, pues explota todo lo que viene siendo Marvel, y precisamente pues esta reinvención de salirte de lo convencional de los cómics y hacer todo un mundo alrededor de las películas, pues fue lo que los ayudó a salir adelante y hacer lo que ahorita son, y sin duda alguna Marvel es una marca mucho más fuerte que lo que es ahorita DC Comics. Sí, fíjate que yo no soy mucho de jugar consolas. ¿Tú sí eres fanático de las consolas? No, tampoco, pero sé lo que se debe de saber. Yo no, la verdad es que no. Yo creo que nomás en mi vida he tenido el Atari hace muchos años, pero no soy muy fanático. Pero un caso que se me viene a la mente ahorita, también de que pudo haber estado estancado, es Nintendo. Nintendo, esta empresa de videojuegos súper famosa, y creo que está en las demás mayores ventas en la historia de consolas. Nintendo pues fue el rey, ¿no? Llegó al liderazgo de la venta de los videojuegos, y pues empieza a aparecer PlayStation, empieza a aparecer Xbox, y pues le empiezan evidentemente a quitar mercado, y llegó un punto en que hasta pareciera que Nintendo se estanca, ¿no? Porque yo creo que fue PlayStation 2 una de las que más vendió. Y entonces Nintendo, pues sintiéndose como digamos, el protagonista inicial de los videojuegos, dijo, pues yo creo que tengo que hacer algo. Tengo que reinventarme, ¿no? Claro. Y tengo que entrar otra vez al juego de esto. Y crean la consola de Nintendo Wii. Sí. Que yo no sabía, fíjate, hace poquito por ahí leí que Wii, en realidad la palabra era de Wii de nosotros, o sea, W, pero pusieron la doble I porque es como que hacer el símil de los dos controles, es correcto, con los dos puntitos arriba, ¿no? Que para efecto de conocimiento de quienes no saben mucho de videojuegos, lo original de Wii es que eran dos controles, que más que manejarse como joystick, es que con el movimiento respondía el personaje que estuviera en el juego, ¿verdad? Así es. Entonces nace Nintendo Wii justo con esa intención de reinventarse, decir, a ver, ¿qué podemos hacer diferente de lo que hoy se está jugando? Y me acuerdo cuando yo estaba pequeño que de repente jugaba el Nintendo tradicional, tú jugabas Mario Bros. Y lo que hacías era el monito iba brincando y tú le jalabas al control, ¿no? Sí, claro. O sea, hacías el movimiento natural y tú esperabas, según tú, así el monito va a brincar más. O jugabas Mario Kart y te ibas hacia un lado. Es como que viendo esa experiencia, Nintendo dice, vamos a hacer algo más interactivo, más de nosotros. Y así, incluso inmersivo, ¿no? Totalmente. Crean ellos Nintendo Wii, y creo que fue en el 2009, tengo aquí mis datos, fue la consola más vendida en Estados Unidos. Y le agregaron ingredientes interesantes. Buscó abrir nuevos públicos. Fíjate, por ejemplo, ahora las personas mayores ya podían sentir que podían jugar. Claro. Por ejemplo, había un juego de golf, ¿no? Que alguien que es fanático del golf pues podría poner en su oficina incluso y pues ensayaron el swing, ¿no? Y luego también era un tema de convivencia, porque a mí me Exacto. tocó con mi hijo menor, en aquel entonces de unos 5 años, de poder jugar contra él, pero por ejemplo un partido de tenis, ¿no? Entonces cada quien tenía su control raqueta, y tú hacías el swing con el control y él también, y también los abuelos con los nietos. Sí. Entonces, por lo que dices de las edades, ya se convertía no solamente en un juego de una distracción de niños, sino un tema de convivencia familiar. Sí, o sea, crearon nuevos clientes que quizá ahí estaban, pero que no se sentían parte, o a lo mejor los mayores sí jugaban, pero como que esto les dio un pretexto mayor. Por ejemplo, yo me acuerdo que hasta jugando béisbol hasta me lesioné, o sea, era pitcher y hasta me lastimé el brazo, ¿no? Entonces crearon ahí nuevos públicos, incluso el tema de los deportes, como bien le dices tú, pues
te daban accesorios, podías comprar accesorios si eras box, podías usar los guantes, si eras de tenis, podías usar la raqueta, si eras golf, palito de golf, o béisbol, el bat. Entonces crearon esta experiencia distinta y eso les hizo, digamos que reinventarse y de pasar de un momento de estar estancados a volver a estar en la esfera o en el ámbito del protagonismo, ¿no? Claro. Pero bueno, Nintendo Wii creo que marcó un referente y sobre todo porque había también unas corrientes de pensamiento de que los niños ya no salían a la calle a jugar, Sí. se la pasaban jugando en el cuarto, en su habitación. En algo muy sedentario. En algo muy sedentario. Entonces creo que también ese esquema de decir, bueno, ahora Nintendo se preocupa porque los niños tengan más movimiento, se integre la familia. Y ya podías hacer ejercicio en casa. Ya podías hacer ejercicio en casa. Incluso había juegos donde podías hacer aerobics, las muchachas o las señoras. Atletismo. Entonces creo que fue un caso, o es un caso de que cuando se estaba estancando se reinventa. Claro. Y bueno, pues creó un precedente muy interesante, ¿no? Muy buen caso. También se me ocurre Converse, la marca de tenis. Sí. Ese también está muy interesante porque es una marca muy antigua. Es más longeva que incluso Nike y Adidas. Sí. Nike. Y creo que existe desde principios de 1900, cuando empezaba el básquetbol, que todavía nadie la clavaba en aquel entonces, y creo que era un juego predominado por gente de raza anglosajona. Y bueno, empezaron con estos tenis que son como de bota alta. Ajá. Y han durado por mucho tiempo. Incluso yo sí recuerdo que allá por los 80s también sí emigraron a un tipo de tenis más deportivo, donde los atletas que eran patrocinados por Converse eran Magic Johnson y Larry Bird en aquel entonces como que los más importantes. Pero luego llega Nike y Adidas y los desbancan, y Converse sigue intentando tener este tenis deportivo, pero sin lograrlo con éxito. Incluso también llegó a problemas de bancarrota, al grado que después los compra Nike. Sí. Los compra Nike, en donde Converse realmente estaba, digamos, casi en la lona, y Nike les da una vuelta y logra hacerlos crecer como hasta 10 veces de lo que valían. ¿Cuál fue la estrategia de ellos? Decir, ¿sabes qué? No vamos a competir con el tenis deportivo, vamos a hacerlo tenis casual. Entonces empezaron a hacer toda una revolución alrededor del tenis casual, que lo usas para todos los días, ¿no? Entonces le meten estilos más modernos, más atrevidos, empiezas a invitar a hacer colaboraciones con otras marcas como Missoni, y también otros artistas reconocidos, ya sea en la música, en la pintura o algo, colaboraban en hacer diseños en conjunto. Y bueno, pues esto también explotó y ahora se convierte Converse en una marca pues más hip, más moderna, más actual. Y incluso a mí me encantaban los Converse, los que no eran de botitas, sino los chaparritos. Sí, siguen estando de moda con unos diseños muy padres, muy actuales, como que les dan esta evolución. Y también ya ahorita hay hasta modelos que son sustentables, ¿no? Que están hechos con material de pantalones de mezclilla reusados, que hayan tirado la basura o lo que sea, y los reusan. Pieles artificiales están sacando también a base de hongo, estaba leyendo por ahí. Entonces está muy interesante cómo encontraron una nueva personalidad y les ha ido muy bien por ahí. Bueno, ese es un punto bien interesante, cuando debes de reinventarte, cuando te estancas. El otro, que creo que también es importante profundizar en él, es cuando debes adaptarte a los tiempos, ¿no? Lo hablábamos ahorita en el ejemplo inicial de cómo las revoluciones industriales van evolucionando. Entonces, los tiempos cambian y, pues, como se dice, ¿no? Si no te adaptas, te mueres, ¿no? Así es. Entonces, cada vez la tecnología avanza más rápido, cada día los problemas son distintos. A lo mejor los problemas de hace 50 años, pues, imagínate los carros, ¿no? Pues a lo mejor era un carro cómodo, un carro con ciertos accesorios. Ahora, lo interesante es que sean los carros que generen menos combustible o que consuman menos combustible. Entonces, un caso ahí de cuando debes adaptarte a los tiempos que quiero compartir es Coldplay. Cuando vino y vi las notas, me llamó mucho la atención lo que Coldplay hoy está haciendo. Y por ahí vi que Coldplay hizo un alto en el camino. Creo que fue, no sé si en el 18 o en el 19, y dijo, para mi siguiente gira,
que voy a hacer por el mundo, quiero buscar impactar lo menos posible al medio ambiente. Entonces me parece muy interesante que un grupo de música esté pensando, porque cualquiera puede decir, oye, no es mi chamba, pues habrá otras industrias, yo genero música y pues, que los demás hagan. Pero estos cuates dijeron, no, yo sí realmente quiero hacer giras más respetuosas con el medio ambiente, y crearon 30 compromisos que impactan o que buscan impactar de manera positiva en el medio ambiente. Por temas de tiempo no lo voy a mencionar los 30, pero sí voy a mencionar algunos 10, 12 que me parecen muy interesantes. El primero que ellos propusieron fue reducir las emisiones de dióxido de carbono. El dióxido de carbono pues te genera problemas de respiración, generas de baja presión, incluso te genera problemas de dolores de cabeza. Entonces ellos están buscando que todo lo que hacen, tanto su música como su espectáculo, su iluminación, todo, impacte lo menos posible en la generación de dióxido de carbono. 2, ellos dicen, primero lo sustentable. Tomaron la decisión de iniciar su gira en este 2022 en Costa Rica. ¿Por qué decidieron iniciar su gira en Costa Rica? Ellos quieren que todas sus energías o todas sus redes eléctricas que ellos utilizan sean lo más posible renovables. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial más fuertes en este tema. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo ahí, como mandar un mensaje al mundo de que pues, queremos apoyar esta iniciativa de las energías renovables. El 3, ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer alianzas o colaboraciones con otras empresas para justo eso, el hecho de usar energía? Hicieron una alianza con BMW para crear una batería que pueda ser, digamos, móvil o que pueda viajar con ellos. Y entonces ahorita tienen 40 baterías de carros reciclables. Y bueno, pues esa es una batería que les ayuda para generar energía en el escenario y que es totalmente recargable y reutilizable. Otro punto son los viajes. Creo que los que vimos las noticias nos dimos cuenta que la banda llegó en un vuelo comercial. A raíz de este año no utilizan vuelos privados, entonces quieren reducir lo más que se pueda los viajes aéreos, ¿no? El mínimo que se pueda. Entonces, pues en lugar de ser un avión donde vamos 3 personas o 4 personas, que somos los integrantes de la banda, nos vamos a uno comercial que ya como quiera tenía ese propósito, su recorrido, ese fin. Claro. Además de eso, le agregan a un tema muy interesante. Ellos, cada que viajan, al menos lo declararon así, tienen un compromiso de pagar un recargo. O sea, ellos como banda le pagan a la aerolínea para uso de combustible sostenible. El quinto compromiso es el uso de placas solares, ¿no? Ellos viajan con placas solares, llegan, se instalan, las recargan, mientras están haciendo todo el proceso de instalación, pues imagínate un estadio, todo el tiempo que se lleva, y esas celdas solares las utilizan durante su concierto. El sexto compromiso es su escenario. Ellos utilizan en el escenario también materiales como bambú, cosa que me parece muy interesante, o como acero 100% reciclable. El otro punto que se vio incluso ahora que estoy en Monterrey son estas pulseras LED. Están hechas a base de plantas, me hace muy interesante, que eventualmente son 100% convertibles en composta. El otro son los efectos especiales, ¿no? Ellos utilizan en los efectos especiales, por ejemplo, confeti 100% biodegradable, pirotecnia sostenible, ¿no? Que utilice menos carga explosiva, nuevas fórmulas que reducen químicos nocivos, y todos los tubos que ellos utilizan, ¿no? en sus estructuras para hacer esos efectos también son biodegradables. Otro punto es la energía cinética. Esto me parece increíble y suena como ciencia ficción, pero ellos instalan en el piso suelo cinético para que con el movimiento del público, ¿no? Pues imagínate una banda que genera, donde estás brincando todo el tiempo, claro. Ese movimiento del público le genera energía a su escenario. Entonces, literalmente ellos utilizan este tema de la energía, tu energía nos mueve. Claro, ¿no? Qué padre. Entonces, me parece algo muy innovador, muy interesante y sobre todo muy adaptable a los nuevos tiempos. El tema del agua, ellos te invitan a que lleves tu botella y que pongan en diferentes zonas del estadio, en este caso, termos de agua o grifos de agua, ¿no? Donde tú puedas llenar tu botellita y no estar comprando. Yeah. Otro tema que me pareció muy interesante son los residuos de comida. Yo nunca me había puesto a pensar en un concierto de más de 60,000 personas. Toda la comida que puede sobrar.
Entonces, toda la comida que por alguna razón no se vende y que no, por buenas normativas, no se puede volver a vender, ellos hacen alianzas con bancos de alimentos a la ciudad donde van y buscan que esa comida que se queda ahí, pues se pueda orientar a estos bancos de alimentos. Y cierro nomás diciendo que también lo que me encantó es que al menos aquí en Monterrey hubo una zona para personas que eran sordos, ¿no? Que no escuchan, y que tenían la posibilidad de vivir el concierto, ¿no? Les pusieron estos chalecos, ¿no? Donde creo que impactaba con el movimiento, con la música, y tenían a alguien que ahí estaba dando señas, incluso creo que el cantante hizo algo también con señas. Entonces también el ser inclusivo, pues esto habla de adaptarse a los nuevos tiempos, y entonces por eso me encanta este ejemplo de Coldplay, porque pues es una banda que pues tiene un liderazgo mundial. Entonces lo que ellos hagan, pues yo creo que va generando conciencia y te invita a adaptarte a los nuevos tiempos, y ellos lo están haciendo pues desde su trinchera, que es la música. Es un extraordinario caso, sobre todo porque uno puede pensar que las bandas de rock o las bandas de pop pues son más, se fijan más en la popularidad y en la fama, o que son más frívolos, y aquí se ve cómo en acciones como esas realmente puedes transformar y cambiar el mundo. Entonces es un extraordinario caso de gente, no solamente que siente un compromiso con el mundo, sino que también sabe que eso su audiencia lo va a apreciar. Pues bueno, ese es un ejemplo padrísimo de reinventar. ¿No? Y ya que estás hablando de la música, pues ya valiste. Ya valiste, porque sabes que me gusta mucho. Y definitivamente hay muchos ejemplos de reinvención en el mundo de entretenimiento, y en la música no es la excepción. Tal vez no tan trascendente como el caso de Coldplay, pero al final de cuentas es renovación. Es el caso de Madonna. Madonna es una mujer que se hizo famosa en los 80s con música pop, recurrió al tema del escándalo, de generar polémica, y eso, yo digo, obviamente con buena música también, música muy pegajosa y muy popular, pero a través del tiempo los gustos musicales cambian. Y ella ha sabido cómo adaptarse a eso. También hablamos de David Bowie en el pasado, que David Bowie también no solamente cambiaba en el estilo de música, sino también cambiaba de atuendo. O sea, en los 70s se vestía de una forma, y luego el siguiente disco agarraba un look totalmente diferente, pelo rojo, o se ponía el relámpago en su cara, y luego con el pelo corto, y luego otra vez con el pelo largo. Entonces cambiaba mucho. Y en el caso de Madonna también. Madonna supo evolucionar con el tiempo, y no es un tema fácil, porque hay un chorro de bandas. Una vez que el mercado cambia de gusto, se quedan estancados y ya no pueden salir. El caso de Nirvana fue uno de los más, digamos, impactantes, porque por mucho tiempo la música que le llaman hair band, que era como de rock pesado, era la que predominaba, y eran estas personas que tenían el pelo largo y tocaban música de alcohol y de sexo y demás, y llega un momento donde una nueva generación como que eso ya le cansa, y sale Nirvana con una propuesta totalmente diferente, más aterrizada, más orgánica, más desinteresada del glamour. Sí. Y todo el mundo se vuelca a ese tipo de música. Llega Pearl Jam y llegan otros de esa corriente. ¿Y qué pasa? Que las bandas de antes, que eran Poison, Def Leppard, Motley Crue y ese tipo de bandas, ya no pegaron. Guns N' Roses ya no pegaron, y ya nada nuevo pegaba tanto, porque ya la moda ya pasó. Y por más de que trataban, por ejemplo, Def Leppard trató de hacer un disco ya más abocado a esas épocas, y el mercado no te lo aceptó. Pero Madonna sí lo logró. Madonna lo que hacía es que trataba de estar muy al corriente, y cada disco también se reinventaba, y fue de las primeras de incorporar DJs a su música cuando los DJs empezaron a tener popularidad, y de esa manera, a medida que avanza el tiempo, ella sigue avanzando también. Como que siempre fue un referente en los conciertos, el espectáculo, ¿no? Que hacía una mujer espectáculo. Exactamente, era un espectáculo total. Y bueno, definitivamente en la música muchas veces tienes que estar listo para cambiar, listos para renovarte,
porque los gustos cambian. Como lo hemos mencionado también antes, pues el reggaetón es lo que está funcionando y varios artistas han tenido que incorporar elementos de reggaetón en su música para estar vigentes. Regresando al tema de las empresas, a mí se me hace que otro caso que aplica en cómo no hacerte obsoleto y estar apegado a lo nuevo es Walmart. Walmart estaba sintiendo la presión de Amazon. Sí. ¿Verdad? Por mucho tiempo Walmart era el número uno. Alcanzó a ser la empresa número uno a nivel mundial sobre todas las empresas. No había manera que cruzaras a la frontera sin pasar a Walmart. No había forma. Entonces, era un fenómeno del supermercado a nivel físico, pero llega la época digital, Amazon ya, que también se sabe reinventar y cambia de los libros a vender todo tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que Walmart no tenía nada de conocimiento en el mundo digital. Entonces ellos sabían que o se aplicaban o se aplicaban. Sí. Se iban a quedar obsoletos, se iban a quedar viejos y el mercado digital, las compras en línea iban a ganar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Empiezan a comprar. En lugar de ellos tratar de inventar las cosas de manera interna, se agarraron una empresa que se llamaba Jet.com, que era muy buena en el dominio digital del comercio en línea. Se la compran para adaptar esa tecnología a Walmart. Y entonces, así también compraron otras empresas digitales para agarrar toda esta tecnología y poder proveer esta experiencia que le llaman de omnicanal, que es básicamente el saber cómo convivir, no solamente en la parte digital, sino física de manera integrada. Que no se viera que está Walmart en línea que está divorciada del Walmart físico, sino que tú puedas pedir en línea, recoger en tienda, o ir en tienda, está agotado el producto, lo compras ahí mismo en línea, te llega ahí mismo en un día. Entonces toda esta estrategia omnicanal ha hecho que Walmart siga siendo de las mejores empresas del mundo. Muy bien, bueno, pues ese era el segundo punto, que es adaptarte a los tiempos. Yo tengo uno más. Adelante. ¿Cuál? Que lo tengo que decir porque a la hora de que le preguntamos a las personas en Instagram, en nuestras redes sociales, que los invitamos una vez más a que nos sigan en negocios.decodificados. Y yo le pregunté a la gente, díganme casos de personas o empresas que se han reinventado. Y la que tuvo mayores menciones, para mi sorpresa, fue Erika Buenfil. Pues claro, ¿no? La tiktokera mayor mexicana. Erika Buenfil, esta actriz de telenovelas, salía en Televisa en los 80s. Yo estaba bien chiquillo cuando la veía, entonces, y dejé de ver, yo veía las novelas porque estaba mi mamá ahí y ahí estábamos todos, entonces sabías que existían estas actrices y tus tías contaban de eso y todo, pero pues hoy pasa el tiempo y ya no vuelves a saber nada de eso, ya no ves novelas ni nada. Y de repente, pues que Erika Buenfil, olvidada para muchos, pues ahora es la reina del TikTok. Es la reina del TikTok. Y entonces a través de usar esta herramienta de TikTok, que me voy enterando que se une a esta herramienta para poder conectar con su hijo. Okay. Porque como que su hijo es teenager por ahí, entonces sabía que TikTok estaba popularizándose, dijo, pues yo me quiero meter, le voy a entrar. Y se convirtió en un fenómeno, haciendo lo que ahorita es normal de los bailes y todo, pero como que fue de las primeras, no sé si señoras, mexicanas. Yo creo que como sí. Que la combinación no vi a alguien más, la verdad. Como que la combinación de señora mexicana, actriz, fue lo que le ayudó a distinguirse de que tal vez el tiktokero común pues tiene 17, 16 años. Entonces, como que llamó la atención a ver por qué está haciendo eso y se convirtió en una ola. Y aprovecha toda esa fama, o toda esa audiencia, toda esa inercia, para ahora hacer contratos de distintos proyectos que incluso Rob Schneider, el que es Super Tigre, que es amigo de Adam Sandler, pues ha hecho proyectos la ha buscado para hacer proyectos con ella y todo, y ella misma dice, ni en mi vida me hubiera imaginado que eso hubiera pasado, ¿no? Entonces, sí había que comentarlo. No, claro, pues ese es un referente muy interesante de que se está adaptando a los nuevos tiempos y que yo creo que cada que sube un TikTok tiene ya millones, ¿no?, de reproducciones. Ha llegado millones de reproducciones. Un tercer tema importante es, para reinventarte, es cuando quieres lograr más. Claro. ¿No? Cuando dices, siento que necesito crecer más, que tengo más hambre, que quiero llegar más lejos. Y ahora que recientemente vivimos este tema de los Óscares, se me viene a la mente inevitablemente pensar en Eugenio Derbez, ¿no? Este
actor mexicano. Desde muy niño empieza a salir en novelas, en algunos programas. Cuando se empieza a consolidar, empieza a entrar en temas de comedia, el programa Anabel Ferreira, un programa de comedia muy famoso en aquellos años, ¿no? Incluso salía con Chabelo, creo que le ayudaba al Mago Frank, o sea, de todo. De todo, de lo ¿no? que cayera. De lo que cayera. Y luego ya empieza a aparecer en sus propios programas, ¿no? De vez en cuando, Va de Nuez, por mencionar algunos. La familia Peluche, que fue la que pues yo creo que uno de sus programas más exitosos, ¿no? Y que todavía se sigue viendo en la tele. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, pues, Eugenio Derbez tenía dominado el mercado aquí en México. O sea, era, por así decirlo, el rey de la comedia. Lo que sacaba Derbez era una bomba, ¿no? Y según alguna vez escuché alguna entrevista de él, él siempre había tenido el sueño de llegar a Hollywood. Pero, pues, como que de alguna forma se sentía que aquí lo había logrado todo, pues, como decía, pues, como para, ya estoy bien. Fallece su mamá y eso como que le hace a él volver a tomar ese sueño de irse a Hollywood. Y él dice una frase muy interesante que me parece que viene al caso en este tema de cuando quiere lograr más. Derbez le preguntan que cuál fue la clave del éxito para él o en qué se ancló para poder sentir esa certeza de que podía llegar a Hollywood. Pero él dijo, yo no fui a buscar empleo. Dice, una clave, porque le preguntan qué consejo le das a los jóvenes, y él decía, nunca busques empleo, crea tu propio empleo. Claro. Entonces él decía, yo lo que hice fue crear mis propios proyectos, mis propios guiones, mis propias películas y tocar la puerta. Si yo me esperaba que alguien me volteara a ver y que me ofreciera un papel, pues difícilmente iba a llegar. Entonces él empieza a crear sus propios proyectos y bueno, tiene muchas, pero una de las que fue el parteaguas, creo que fue la película esta de No se aceptan devoluciones, ¿no? Que incluso se fue a Estados Unidos, no declara que como que no tuvo éxito, se regresa a México. En México hace esa película de No se aceptan devoluciones y con una película hecha en México empieza a tener éxito en los Estados Unidos. Y bueno, se viene una serie de películas y bueno, pues lo padre de hoy es que Eugenio Derbez ya es un actor mexicano con mucha presencia en México y en Estados Unidos ahora ya. Muchas de las películas en Hollywood, cuando contrataban a un latino, le daban un papel de latino, ¿no? Entonces, como estereotipo. Como estereotipo, ¿no? O sea, entonces, él está empezando a cambiar ese esquema de decir, oye, no nada más me des un papel de latino, sino también yo puedo hacer cualquier papel, aunque sea latino. Y fíjate, como parte de la reinvención, nosotros lo tenemos catalogado como comediante. Exacto. Y ya está empezando a salirse de la comedia. Exactamente, que es justo lo que ahora lo lleva, ¿no? A él esta película Coda. De hecho, ganó la película la mejor película. Pues, ajá. Y bien interesante porque, bueno, ahí él tiene un papel interesante, no es así a lo mejor de los protagónicos, pero sí es del círculo cercano de los papeles interesantes. Entonces yo creo que este ejemplo de Eugenio Derbez nos ayuda a entender que cuando quiere lograr más, pues él nos demuestra que sí se puede, y el aprendizaje es de que cuando quieres lograr más, no esperes a que te llegue ese más. Tú tienes que crear ese proyecto o ese producto y presentarlo para poder lograr. Entonces, un caso similar a esos es Shakira. Shakira también era una cantante muy famosa de Latinoamérica, es colombiana, y entonces sacaba música en tipo rock latino, pop, y tenía esta imagen así de muy rockera, sí. ¿verdad? Rockera, así, pelo negro y demás. Y ella también, igual que Derbez, quería conquistar el mercado de Estados Unidos y lo hizo, pero se transformó. O sea, de ser este look así rockera se convirtió en como una chava más sensual que lo que era en su imagen anterior y tocando más que rock, tocando pop. Sí. Pop latino. Porque se trae con la guitarra incluso al principio, me acuerdo. Sí, claro. Y entonces también lo logró, o sea, ella sí se tuvo que reinventar porque probablemente así con las condiciones en las que estaba no la iban a aceptar en Estados Unidos. Sí. Hace este makeover, este cambio, pero no solamente físicamente, sino también en el tipo de música y fue un hitazo, ¿no? En ese caso es similar. Y siguiendo hablando de los artistas, músicos y demás, alguien que también se ha reinventado, ya no para necesariamente agarrar más mercado, sino ir a otro tipo de industrias, es Lady Gaga.
Lady Gaga, por ejemplo, empezó siendo como una mini Madonna, por así decirlo, haciendo escándalo, poniendo vestido con carne. Sí, se vestía con carne, distintas cosas así, también como hongo bien raro. Le pegó mucho, le funcionó muy bien, pero en algún momento dijo, oye, pues no me voy a poder vestir de carne. Le funcionó para diferenciarse en el momento, ¿no? En ese momento llamó la atención y de repente a muchos nos asombró cuando sale de gira con Tony Bennett, que es lo equivalente no lo equivalente, pero está dentro del mundo de Frank Sinatra, ¿no? De música Big Bang, y ella ya con un look más elegante, diferente, pues de esa manera ya empieza a decir, no solamente soy esta chica pop para gente muy jovencita, sino tengo una habilidad musical que da para más. Sí. Y no terminó ahí. Luego dijo, también quiero ser actriz. Ahorita que hablabas de House of Gucci, según yo, sale en esa película. Cierto. Sí, es correcto. Y también, pues, ella empuja la película a Star is Born, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que es súper exitosa, entonces una chava súper talentosa que también se abre todas las puertas de lo que decías de, oye, aquí estoy, pero ahora me voy a esta industria y ahora me voy a esta otra, y lo ha hecho muy bien. Y similar a Lady Gaga, también está Dwayne The Rock Johnson, que es este artista que ahorita es de los mejores pagados para hacer películas. Él jugó fútbol americano en la universidad, entonces su sueño era ser un jugador de la NFL, jugador profesional. Nadie lo recluta, no pasa a la NFL, termina jugando en Canadá, pero también su vida como jugador de fútbol americano en Canadá no fue la gran cosa. Y entonces decide cambiar a la lucha libre, como que su abuelo o alguien estuvo en la lucha libre y dijo, bueno, déjame intentarle por ahí. Ahí sí le pega. Como era muy carismático, aparte de muy hábil, quedó campeón, muy musculoso grande, y todo, quedó campeón varias veces, pero aparte tenía el carisma y todo para tener toda una cantidad de seguidores muy grande. También empezaba a hacer sus pininos que en algún programa de televisión salía como invitado, That 70 Show y algunos otros, hasta que saca su primera película y luego salen Fast and Furious y luego salen Jumanji y quién sabe cuántas otras, y ahorita es un hitazo en las películas, ¿no? Entonces él también, de lo que pensaba que iba a ser de chico, fue cambiando, fue reinventándose hasta ser ahora una estrella de Hollywood. También, ahora yéndonos al tema de las empresas, porque hablamos de personas, algo que se me hace muy interesante es lo que está haciendo el equipo de béisbol de los Sultanes. Okay. Los Sultanes, pues bueno, existen desde hace mucho tiempo aquí en Monterrey y digamos que la gente lo conocemos, pero como avanzan las generaciones, a mi criterio, el béisbol es un poco largo. Entonces no es tan fácil para digerir. Ahorita todos queremos todo rápido. Sí, es que no tiene tiempo, entonces como que no sientes cuándo se va a acabar. Sí, exacto. Regresando al tema de las películas, tú ves la película del Padrino y ahorita sería imposible hacerla porque la introducción dura como 15 minutos, gente bailando sin hacer nada, y la gente ya no aguanta eso. La inmediatez ahorita es lo más importante. Por eso tal vez el fútbol soccer sigue siendo muy exitoso porque lo estás viendo en el momento real. En el béisbol hay muchas pausas y eso hace que se prolongue mucho. Es de los pocos deportes que, no sé si es el único que no tiene tiempo, pero es de los pocos deportes que no tiene tiempo. Exacto. Entonces, lo que ha hecho Sultanes para seguir atrayendo a las nuevas generaciones y que sientan que estas pausas no les aburran, es entender, y esto me lo comentó Onofre Costilla, que es un buen amigo que está ahí en la organización, es ver cómo pasar de ver un equipo de béisbol a un concepto de entretenimiento. Sí. A la hora de que tú vas a ir a Sultanes, sí vas a ver un juego de béisbol, pero aparte vas a tener mucho más amenidades para que te entretengas en todo el tiempo que estés ahí. Entonces, ¿qué cosas están haciendo? Por ejemplo, hay unos palcos al nivel muy regio, que le ponen parrillas para que tú puedas hacer tu carne asada mientras estás viendo el juego. que dicho sea de paso, era la zona más económica, fíjate cómo la zona más económica de todo el estadio se empezó a convertir en un cierto momento en una de las más exclusivas y una de las más atractivas, ¿no? La capitalizaron. Porque allá atrás más iba y la capitalizaron fabuloso con la cultura, al menos norteña, ¿no? Exacto. Al final del partido hay un concierto. Entonces ahí puedes quedarte tú a apreciar el concierto, y también tienen actividades de entretenimiento y tienes planes de hacer fiestas, piñatas, eventos. Entonces están llevando algo a un nivel mucho mayor de lo que tal vez hace 20 años hubieras pensado
que serían los sultanes. Y Sí. se me hace un caso exitoso. Totalmente. El cuarto punto es para reinventarte cuando estás etiquetado, ¿no? Sí. Desgraciadamente a veces cometes errores en tu vida que te etiquetan. Entonces, ya a veces uno piensa de que, oye, ya me etiquetaron así, soy una persona que cometí este error y ya no puedo salir adelante, ¿no? Sí, quisimos dejar este punto, digamos, hacia el final, porque sí creo que es de los más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos en una familia y en una, digamos, sociedad o en un círculo donde te empiezan desde chiquito Sí. a decir más o menos cómo eres. Sí, sí, sí. Hay unas cosas que son buenas, ¿verdad? Que tú dices, sabes que hay ciertas cosas que yo traigo de mi familia y de mis amigos que son muy buenas, pero también hay otras que te empiezan a catalogar que no necesariamente te van a beneficiar. Sí. O sea, que digan, sabes que tú eres así, tú eres de esta forma y no necesariamente es bueno. Te etiquetan y Sí. te dicen, tú eres Paco Barrera y de aquí no te sales. Tú eres Luis Treviño y de aquí no te sales. Y eso está mal. Sí. Porque todos tenemos, como hemos hablado desde el principio, como el mundo evoluciona, tú también tienes que ver si es necesario reinventarte. Entonces, hay casos, primero hablemos de los casos famosos, por ejemplo, de gente que se reinventó en esa manera porque estaba mal etiquetado. Y uno de ellos, el que se me viene a la mente, es Elton John, por ejemplo. Elton John, músico muy famoso que aparte recobró fama ahora que Dua Lipa hizo una canción con él, de un remake de canciones que tenía antes. Y él, cuando era chico, él era muy tímido. Era tímido, introvertido y aparte se veía medio geek, usaba lentes, pero tocaba muy bien el piano. Empezó a tocar el piano, tocaba música clásica y así, pero él quería ser más. Y también, bueno, pues termina él tocando como apoyo a una banda de blues allá en Inglaterra que se llama Bluesology, creo. Pero no era el personaje principal, estaba ahí perdido en el piano como personaje secundario. Y dentro de ese momento le recomienda el líder de la banda, le dice, oye, si tú quieres salir adelante en el mundo del entretenimiento musical, así como eres, tienes que olvidarte de lo que fue tu pasado. De hecho, él se llamaba Reginaldo, creo. Entonces le decía, ni siquiera me gustaba ese nombre, no era un nombre artístico para mí. Entonces se cambia el nombre y una vez que se cambia el nombre a Elton John, su vida cambia. Se cambia el nombre y no nada más se cambia el nombre. A la hora de que empieza a tocar él en sus espectáculos, bueno, se pone plataformas y lentes y todo tipo de prendas y realmente fue un fenómeno, ¿no? Entonces él es alguien que dijo, yo me voy a salir de esa etiqueta de la persona introvertida y tengo que hacerlo y me lo tengo que transformar si quiero llegar a ser alguien importante en esto. Sí, es que las etiquetas pasan mucho. A mí el caso que se me viene a la mente, alguien es Gloria Trevi. Es una artista nacional. Tuvo pues momentos difíciles cuando era niña. Claro. ¿No? Este caso de, ¿cómo se llamaba? Sergio Andrade. Sergio Andrade, gracias. Sí, súper sonado. Súper sonado ese caso para las nuevas generaciones. Fue un caso muy fuerte donde se decía que Sergio Andrade pues, reclutaba o agrupaba a niñas que querían ser artistas, cantantes, actrices, no sé. Y pues desgraciadamente sucedían cosas ahí pues fuera de todo contexto, fuera de todos valores. Y él fue un personaje que creo que impactó de manera negativa en la carrera de Gloria Trevi. Probablemente manipulada. Manipulada emocionalmente, era muy joven, ¿no? Incluso pues estuvieron en la cárcel. Pues se fueron un rato ahí, o sea, tengo entendido que sus aiquitos se fueron a España. El grupo de muchachas que estaban ahí. Las mamás muy preocupadas, se hace un relajo mediático. Sí. O sea, tal vez ahorita ya pasó y ya se nos olvida, pero en ese entonces era la mira mediática. Todo Televisa, TV Azteca, todos los medios, Univisión, radio, telenovelas, todos estaban sobre ese caso. Sí, porque seguramente ha sido uno de los casos más fuertes, al menos en México, ¿no? Que trocaron esos temas, ¿no? Tenía todos los ingredientes. Todo. Celebridades, sí. Manipulaciones, una persona que se ve media perversa, un grupo de niñas inocentes. Sí. O sea, tenía todos los elementos para causar sensación. Y que seguramente en muchos casos ese fue el que creo que fue muy sonado. Todo el mundo etiquetaron a Gloria Trevi como
alguien de, híjole, yo creo que ya, su carrera llegó a Para pique, mí, a su fin? para mí, cuando estaba, porque luego se va a la cárcel en Chihuahua, estando ahí, para mí ella tocó fondo, Sí, fondo. y decir, oye, esta persona de aquí, para que vuelva a resurgir, es imposible. No, porque emocionalmente, imagínate lo que ella trae o traía, o cómo es admirable cómo lo ha venido superando, ¿no? Más el prestigio en el Claro, suelo, la burla claro. de todo mundo. Los medios, ¿no? la familia, todo los en amigos. contra. Tenía todo en contra y es increíble cómo un caso que está etiquetado en ese ambiente, en ese problema, hoy, ¿no? Hemos visto cómo ha sobresalido, se ha convertido en una líder de ciertas comunidades, y es un artista que ha tenido muchísimo éxito y que a donde va, al menos en México y parte de Estados Unidos, se llena. Entonces yo creo que ella es un ejemplo de que aunque hayas vivido un momento muy complejo en tu vida, la personal o laboral, siempre hay la oportunidad de reinventarte, Sí. y de que te quites esa etiqueta y de que no sea para ti un obstáculo para poder Sí, salir adelante. fíjate que ella capitalizó su salida de la cárcel, porque de alguna manera las canciones que empezó a hacer cuando salió tenían que ver con la liberación, y sirvió como una especie de símbolo. Hasta himno, casi creo que sus canciones, Sí, ¿no? de liberación, y entonces empezó a atraer a públicos, Sí. gays, transexuales, o cualquier persona que de alguna manera se tenía que sentir liberada y se identificaba con las canciones de ella, y eso la catapultó a la popularidad otra vez, y es uno de esos casos de gente que ves a mero arriba y luego al fondo y luego otra vez se levantaba. Sí, entonces, pues bueno, a pesar de que era difícil, pues creo que lo logró. Sí, y un último caso que tengo yo, que también es importante para los que no se sientan identificados con Gloria Trevi, es Kanye West, este rapero que tal vez conocemos por su música, y luego Productor a también, quien ¿no? es productor, al quien no le gusta mucho la música, pues sabrá que fue o es, no sé si todavía sea esposo de Kim Kardashian, entonces No, está como creo que en el escándalo. Sí apoyaba a Donald Trump y se hizo polémico, entonces estaba como que este rapero que está detrás de la polémica, pero hay un documental muy padre en Netflix donde habla de los inicios de él, y está súper interesante porque mucho de lo que conocemos de sus polémicas no tiene nada que ver con él. O sea, él, a la hora de que lo ves, incluso estaba súper apegado, en el buen sentido, a su mamá, mamá soltera, que lo ayudó a crecer, y siempre tuvo fe en él, desde que... El documental está bien interesante porque... ¿En dónde está el documental? En Netflix. Ok. Kanye convenció a un loco, cuando no era él nada famoso, no había sacado ni su primer disco y nadie lo conocía, convenció a un loco que le grabara desde aquel entonces. Entonces, hay video documentado desde finales de los 90, donde él no era nadie. Y entonces él llegaba y ves a gente de más reconocimiento como Pharrell, o otros grandes raperos, ahí es donde se ve que dicen, mucho gusto, Kanye West, o sea, no lo conocían. Pero el punto es, como dices tú, era productor. Sí. Entonces, Súper él exitoso. se empezó a ser muy buen productor. Incluso fue el productor de uno de los mejores discos de Jay-Z, el esposo de Beyoncé. Y entonces, pues, se convirtió en un productor muy buscado, pero él quería ser rapero. Pero la gente le decía, no, tú eres productor. Y él decía, no, yo quiero ser rapero, sí. Y no, tú eres productor. Y tuvo que luchar mucho para poder sacar su disco, pero bastante. Y él mismo se tenía sus objetivos muy bien trazados, de decir, aunque la gente diga que yo estoy etiquetado de productor, yo tengo que comprobar que puedo ser rapero también. Y la historia, pues ya Se cuenta sola. se cuenta sola, porque si no es el rapero más exitoso, es de los top 3 de los últimos 20 años. Yo aparte tiene creo que marcas de ropa y... Sí, o sea, se ha reinventado en todos los sentidos, y impresionante. tiene unos tenis también en sí. colaboración, creo que es Adidas, los Yeezys o Yeezys, pero al final de cuentas sí, súper exitoso, pero es alguien que dijo, a mí no me vas a etiquetar. Yo creo que tenemos 5 recomendaciones rapiditas que vamos a dar para en caso de que te quieras reinventar. La primera es identificar a dónde quieres ir. Sí. Oye, si tú estás etiquetado y no te gusta la etiqueta en la que tienes, o quieres llegar a hacer algo más, primero identifica a dónde quieres llegar. Sí. Ese es el primero. El segundo, según lo que quieres llegar, ¿qué te falta? O sea, ¿qué no tienes? ¿Qué habilidades tienes que adquirir? ¿Qué cosas, qué condiciones
incluso aunque se oiga medio frívolo, que en tu aspecto... Tu nueva versión. Tu nueva versión tiene que ser Sí. para poder llegar a ese objetivo que tienes. Para ser hay que parecer también. Exacto, a la verdad. Y el tercero, y que creo que es el más importante, es el tener confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú en algún momento digas, bueno, yo ya me quiero reinventar. Y entonces tienes que tener algo diferente, ¿verdad? Sí. Nuevas habilidades, probablemente una nueva forma de ser. Y va a ser bien común que un familiar o un amigo Te te diga, critiquen. tú no eres así, Sí. tú estás en este cajón. Sí. Entonces, no, pero yo me quiero salir. Entonces, en ese proceso, Sí. tienes que tener confianza en ti mismo y aguantar. Por ejemplo, Priscila, Sí, sí, sí. ella en su momento para ser influencer, y seguramente le ha pasado a más gente, Mucha gente. cuando empezó a tener poquitos seguidores, la gente cercana empezaba a decir, ay, ¿qué quiere esta chava? ¿Qué se cree? Sí. Ahora, entonces, las primeras personas que cuestionaron lo que estaba haciendo, Su entorno cercano, a lo eso de mejor. tono cercano. Pero luego después, en base a seguir con la tesonería, lo logró. Sí. En el caso, por ejemplo, de regresando a Kanye West, y que le decían, tú eres productor, tú eres productor, pues él tuvo que tomar acción, que es el cuarto punto. O sea, una vez que tengas confianza en ti mismo, porque Kanye lo tenía, el cuarto punto es tomar acción. La gente le decía, no, tú eres productor. El vato se hizo su propio video para encontrar cómo ponerlo en MTV sin presupuesto y puso de su lana porque los demás le decían que no. Yo decía, yo tengo que probar que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ese cuarto punto es, ok, qué padre que te quieras reinventar y todo, tienes que actuar. Sí. Y entonces tienes que actuar y tienes que ver cómo realmente hacerle para tener esta nueva versión de ti. Y finalmente, el de generar credibilidad. Porque luego, cuando te digan, bueno, es que tú no eres así, no se trata nada más de cómo te vistas, sino que tengas los argumentos para decir, esta nueva versión sí es válida. A veces ayuda el que tengas una referencia, por ejemplo, en el caso de Kanye West, regresando también a ese tema, a él le ayudó que fue el productor de Jay-Z, y varios raperos de ese nivel le decían, Kanye West sí puede ser. Entonces, eso ayudaba eventualmente a tener esa Sí, credibilidad. le dio credibilidad a esa Sí. referencia, ¿no? Exacto. Entonces, tú también, por ejemplo, si tú tienes un nuevo reto en el que tú tienes en puerta y en mente, pues también tienes que tener credibilidad. No se trata de decirlo. O sea, ¿qué te hace merecer esto? Ya adoptaste nuevos estudios, adoptaste nuevas herramientas. ¿Qué te hace que esta versión nueva tuya sea creíble? Una vez que pasas esa parte de tengo confianza en mí mismo y lo voy a lograr, ahora tengo que demostrar. Sí, la evidencia. Bueno, Paco, pues muchas gracias a todos, y les recordamos seguirnos en las redes sociales en negocios.decodificados por Instagram. Gracias. Gracias.